De una idea guiada por la pasión, nació el Instituto Colombiano de la Construcción con Acero, resultado del esfuerzo y dedicación de un grupo de profesionales que por más de 20 años han aportado a la evolución y crecimiento del sector de la construcción con acero en Colombia. Promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción es el propósito del ICCA, lo que lo ha llevado a consolidarse como el principal ente académico y consultor especializado en este campo. Desde hace 6 años capacitamos a profesionales de las principales capitales del país y desde hace 2 años nos expandimos a otras, llegando así a 14 ciudades. Cada 2 años realizamos el Congreso Internacional de la Construcción con Acero, el evento académico más importante de Colombia que presenta los últimos desarrollos y tendencias de la construcción con acero desde el enfoque técnico, arquitectónico y comercial. Este último representado por una gran muestra comercial y de negocios que reúne a más de 500 profesionales relacionados con la construcción, empresarios y estudiantes de Colombia y países vecinos para ofrecerles todas las posibilidades constructivas de este sector. Actualmente contamos con 94 afiliados en Colombia, quienes con sus aportes apoyan el desarrollo de importantes proyectos académicos, entre los cuales destacamos traducción y actualización de normas internacionales de aplicación nacional, fondo académico y de investigación del acero, donación de esculturas en instituciones universitarias, premios ICCA y guías técnicas. Estas últimas cuentan con 3 ediciones impresas y trabajamos activamente en 3 ediciones más. En el ICCA nos comprometemos a trabajar para que en el futuro se construyan mejores obras con estructura de acero en Colombia. Ingeniero, no le escuchamos. Buenas noches. Dame un segundo, Carlos. Ingeniero Iván, no, tiene mal sonido en este momento. Isabel, ¿ahí me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, mejora. Bueno. Buenas tardes a todos. Damos inicio a nuestro webinar del día de hoy, titulado Evolución y uso de tejas de cubierta, a cargo del ingeniero Carlos Alberto Rizo Delgado. Agradecemos la presencia de todos los conectados. Este espacio busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción. Este es el evento número 13. Hemos contado con participantes conectados desde 22 países y desde 70 ciudades de Colombia. Para el día de hoy agradecemos la vinculación de las empresas Acesco Colombia SAS y Carlos Rizo Ingenieros SAS. Gracias a ellos por hacer posible esta jornada. Esta conferencia tiene una duración programada de 75 minutos. Posteriormente se abrirá un espacio de 15 minutos para responder algunas de las preguntas que los participantes hayan dejado en el chat. Aclaramos que el panelista no tiene acceso directo a ellas, solo a través del moderador. Al cierre de la sesión se enviará vía chat una breve encuesta que nos ayudará a mejorar futuras sesiones, y los que la diligencien recibirán a vuelta de correo las memorias y el certificado de asistencia a esta conferencia. Vamos a iniciar la conferencia. Uso de tejas de cubierta, a cargo del ingeniero Carlos Alberto Rizo Delgado, quien es ingeniero civil con más de 35 años de experiencia en el diseño y construcción de estructuras metálicas. Su inicio y desarrollo profesional lo llevó a cabo en Instrumetal durante 27 años. Actualmente, y desde el 2012, es gestor y gerente de Carlos Rizo Ingenieros SAS y
CIC Construcciones y Consultoría Estructural SAS. Ambas son firmas de consultoría estructural a nivel nacional. Carlos Alberto también es afiliado fundador del ICCA. Los dejamos entonces con Carlos Alberto Rizo. Carlos. Buenas noches. ¿Me escuchas, Iván? ¿Me escuchan? Sí, señor, se escucha bien. ¿Listo? Listo. Buenas noches a todos. Gracias por participar y antes que nada, gracias del ICCA por invitarme a esta charla y espero pues que genere el interés y las inquietudes pertinentes a futuro con relación al tema de las tejas de cubierta y su evolución de forma acelerada en los últimos 5 o 10 años. Antes de pasar a tiempo presente, siempre es bueno conocer algo de la historia. En los años 40, en nuestro país se funda Eternit Colombiana S.A. ¿Estás compartiendo pantalla? Sí. No vemos nada. Perdón. Ahí. ¿Llame? No, todavía no se ve. Ahí. Ahora sí ya, estamos viendo tu pantalla. Bueno, perdón. Como lo mencionaba, antes de pasar a tiempo presente, siempre es bueno conocer algo de historia. En nuestro país, en los años 40, se funda la firma Eternit Colombiana S.A., siendo Eternit Suizo principal accionista y gerente fundador el ingeniero Hernando Gómez. Debido a la gran acogida, se decide a mediados de los 40 crear las plantas de Eternit Pacífico y Eternit Atlántico, ampliando a nivel nacional el uso de las tejas de Eternit, como cubiertas en la construcción de edificaciones, inicialmente en edificios industriales, más adelante como cubierta para uso residencial, reemplazando el uso de la tradicional teja de barro sobre bastidores. Se crea la cultura entonces de lo que era usar la teja ondulada y se escuchaba decir la teja número 3, número 4, la número 6, 8, 10, designación que indicaba la unidad inglesa longitud pie, ¿no? Entonces, allá en la universidad, hasta en el colegio, en los que aprendieron en unos colegios industriales, en la parte de dibujo le enseñaban a uno la modulación, una cercha Pratt, la cercha Finn, ¿no es cierto? Y comenzaba uno con la teja número 6, que es simplemente multiplicar 6 por punto 305, obtenemos 1.86 metros y con el respectivo traslado de 14 centímetros. Teníamos una distancia libre entre apoyos de 1.69. Esta medida típica en las construcciones de los años 50, 60, 70 y 80, incluso hasta hoy, pues era la teja óptima cuando se planteaba la distribución, como les comentaba, en este tipo de cerchas, bien sean elementos diseñados en madera o en acero. Lo anterior indica la influencia de Norteamérica en el diseño estructural de los edificios industriales, comerciales y de vivienda, debido a las consultorías contratadas por el Banco de la República en Europa y Estados Unidos principalmente, como gestor en los años 50 en el desarrollo de las obras de infraestructura y de industria a cargo del Estado. Entonces conocíamos la teja número 3 y la conocemos hoy en día, la número 4, la número 5, número 3, número 4, número 5, pensaría yo que son las tejas de un uso residencial vigente actualmente, igual que la número 6, incluso podemos llegar hasta la número 8 y número 10, ¿no? Podemos mostrar allí sus respectivas longitudes, los anchos, sobre todo el ancho útil, la superficie. En aquel entonces era un material en asbesto cemento. Las tejas de Eternit y Colombí que se producen en nuestro país son tejas de cemento reforzado. Contábamos con cubiertas con pendientes superiores a los 15 grados, hasta los 35 incluso. Y se estimaba que cuando uno, por alguna circunstancia, tenía que
concebir una cubierta con pendientes inferiores, teníamos que colocar un doble traslapo de 21 centímetros hasta 28 centímetros cuando teníamos algún sistema residencial. Hoy en día recomienda solamente 15 grados. Seguidamente también se pudo apreciar en aquella época el uso de la canaleta de Terni, llamada en su momento canaleta 90 y 43, esta última fuera de línea, importante para salvar grandes luces entre apoyo y sin apoyo intermedio, teniendo un peso por metro cuadrado de 20 kilos aproximadamente por metro cuadrado. Iban desde 3 metros, 5 metros, 7,50 hasta 9 metros. Hoy en día también existe, pero solamente la canaleta 90. Ya a finales de los 80 surgen las primeras cubiertas metálicas, en material de aluminio, de la marca Reynolds, del Grupo Santo Domingo, y más adelante siguen apareciendo otras marcas como Alumina, y comienza el acero galvanizado, las tejas en acero galvanizado de la marca Acesco. Era una teja trapezoidal sencilla que utilizamos, que inclusive a las personas les molestaba el ruido con la lluvia, y eso puede romper culturalmente el uso de la teja de Terni. Eso fue una labor interesante, diría yo. En aquel entonces la teja de estos cemento pesaba 20 kilos por metro cuadrado. Hoy en día pesa 12, 13 kilos, pero estas tejas metálicas son alrededor de 5 kilos por metro cuadrado. Ellos comenzaron a ver la importancia, de tener unas cargas menores, ¿no es cierto?, tener estructuras metálicas mucho más óptimas. Ya en los años 90 aparecen las primeras tejas termoacústicas, marca Sindú, de origen venezolano. Empresa hoy en día con 65 años de experiencia, teja conformada en lámina de acero con recubrimientos tipo asfalto en ambas caras, foil de aluminio y pintura de protección. Podemos ver la laca protectora. Esto fue una sensación en su momento, recuerdo, pero era tan delicado, o sea, no teníamos la experticia, pensaría yo, que instalar estas tejas, y lamentablemente a veces las compramos de color blanco, ¿no? Y terminaba, no le damos un buen trato, la verdad sea dicha, y comenzaba a mancharse esto, y esto era un inconveniente, acababa una cosa seria, pero eran unas tejas, como pueden ver en el cuadro a mano derecha, con unos pesos no superiores a los 6 kilos por metro cuadrado. O sea que eso convenía mucho en el diseño de la estructura metálica de la época, ¿no? En temas de optimización. Pero seguía la resistencia, seguían las tejas de Terni acompañándonos en muchos proyectos. Ya a finales de los 90 y principios del 2000, pensaría yo que comienzan las grandes superficies, las grandes marcas de almacén. Pensaba yo, hacía historia hace rato, yo creo que el almacén Éxito comenzó a finales de los 90 a crear sus grandes almacenes a nivel nacional y a emplear la famosa teja Standy-Zinc, ¿no? Que la puede ir acompañada con una fibra de vidrio y otra capa metálica, y con eso controlaba uno pues el tema pues de la lluvia, ¿no? Y controlaba el tema de temperatura también, ¿no? Pero yo pensaría que el impulso a la teja metálica lo da el ingreso al país de las grandes marcas como Carrefour y Macro, ¿ya? Entonces estos diseños de aquella época, a principios del 2000, uno podía encontrar vertientes de 20, 30, 40 metros, inclusive yo creo que hasta 50, si mi memoria no me falla, teja continua, una teja continua. No, obviamente, en algún punto había un traslape, pero eran pendientes bajísimas, y comienza. Yo creo que este fue uno de los, por decirlo de alguna manera, me excusa la expresión, el empujón para comenzar a cambiar culturalmente, ingresar a la teja metálica y conocer sus bondades. Podemos ver el ejemplo de una instalación, una producción de la teja, si no armaban andamios en un extremo de la cubierta, pues, sencillamente uno soportaba la máquina, era un rollo, alimentaba y salía la teja al otro lado. Extendían los instaladores una malla de protección,
comenzaban a caminar sobre ella y a llevarla de extremo a extremo. Realmente era una labor bastante interesante. Obviamente, con el ingreso de estos almacenes, yo recuerdo de que construían estos almacenes en 6 meses, 7 meses. Ya con la entrada de Carrefour, estas grandes superficies, los construíamos entre 3 y 4 meses, recuerdo. Yo creo que fue un gran impulso del uso de la teja metálica en nuestro país. El presente, sí. Hay que ubicarnos en el presente y ya tenemos en el mercado una gran variedad de tejas con unas excelentes especificaciones y una seriedad, diría que en la mayoría de ellos en la concepción, atendiendo a las normas. Las normas hay que atenderlas y eso es parte de los tips que debe dejar esta conferencia, y porque pensaría yo que no es la primera, yo creo que deben de aparecer otras 2 para terminar de cerrar este ciclo de esta presentación de las tejas de cubierta. Sí, estamos en el presente. Encontramos con tejas de Terni, la más comercial hoy en día, en la teja ondulada perfil 7, en cemento reforzado, como explicaba. Un peso por metro cuadrado de 13 kilos, una pendiente mínima de 15 grados. Ahí ya nos limita un poquito, ¿no? Ya comienza a limitarnos, porque la tendencia de las grandes superficies, aparte de los grandes centros comerciales y almacenes de cadena, no es la industria. Y el país ha venido en los últimos años teniendo una inversión fuerte en lo que es en la industria de alimentos, la industria farmacéutica, la industria del papel, la industria química, ¿no? Un nuevo orden, diría yo, en la concepción de las naves industriales y los grandes centros de distribución. Eternit, Colombí, sus usos son residencial y bodegas sin rociadores, porque más adelante vamos a mirar un ejemplo del uso de los rociadores. Es un tema bastante simpático al respecto. Parqueaderos y entre otros canopies y estructuras muy sencillas, el uso de la teja de Eternit, de gran uso hoy en día a nivel residencial, repito. Tenemos Alumina con su teja Duralum trapezoidal, teja Duralum grafada, teja Duralum ondulada, un peso promedio de 4 o 5 kilos por metro cuadrado, pendiente mínima de 5 grados, ancho útil de 0,80, 0,50 y 0,76 respectivamente. Importantísimo el ancho útil, lo vamos a verlo más adelante. Acesco con su teja tradicional, trapezoidal arquitectónica, la teja Master 1000, conocidos por todos, teja canaleta, la teja sin traslapos, mira la standing seam, y hace poco hubo la presentación de la teja de Metal Root, hace 2 o 3 semanas atrás, ¿no? Y un promedio también en kilos por metro cuadrado de 6 kilos, y tenemos un pico en el Metal Root de acuerdo al espesor de hasta 11.5 kilos por metro cuadrado. Ancho útil, 0,72 hasta 1 metro, varía, 0,76 y hasta 1 metro tenemos en la Metal Root. Repito, el uso de industria de alimentos, industria farmacéutica, industria de papel, industria química, centros de distribución, industria del sector mecánico, residencial, canopies, uso institucional, entre otros. Metecno ingresa a finales de los 90, principios del 2000. Gran marca, porque comenzamos a ver el panel, lo que llamamos la teja sándwich. Tiene unos productos, panel Tesmet, panel Monoroof, panel Tesmet Dry, panel Hyperter Roof, también con unos pesos muy similares, oscilan al promedio de 10 kilos por metro cuadrado. ¿No? Pendiente mínima de 2.9 grados, hasta 1 grado pendiente tenemos en la Hyperter Roof. Luego Kingspan. Antes Metecno tiene ascendencia italiana, una empresa de los años 60, ¿no? Y aparece Kingspan en los últimos 6, 5 años, 4 años, diría yo, aquí en nuestro país, también con una experiencia de 40, 60 años, con su producto Panel King Root. Obviamente existía Panel Med, existe Panel Med, ¿no es cierto? Ya, con su teja Panel Root. Entra Kingspan en 2015, en asocio ya con Panel Med, y sacan el producto Panel King Roof, Panel Metal Roof, Panel King Roof AF, King Roof LMR,
mineral de roca y panel King EconoRoot. También pesos similares a Metecno, ¿ya? Esas son las marcas, diría yo, que uno puede pensar que están aportando, ¿no es cierto? Hay otras marcas, puede haber mencionado otras, pero estas son las que pensaría las principales que nos ofrecen respaldo, porque, hombre, pues están atemperadas a respetar ellas las cargas de servicio que están contempladas en el título de NSR 10 y han tenido un trabajo de investigación y para poder estar atemperadas a la norma europea, me refiero en particular a estas tres últimas, que se han asesorado muy bien en lo que conozco en la parte de las tejas metálicas. Una serie de condiciones, una disciplina de trabajo interesante, diría yo, y buen futuro por venir, como lo van a ver más adelante. Metecno, teja Tesmet, la famosa Sandris, coloquialmente uno menciona por ahí, tiene sus capacidades de carga en atención a las luces entre apoyos. Una teja con 1 metro de ancho útil, ¿no? Con unas luces, manejan luces de 3,5, por ejemplo, tengo un panel de 10 milímetros, ¿no es cierto? En calibre 26, calibre 28, 8 kilos por metro cuadrado y luces de 3,50, me lleva a tener cargas admisibles de 60 kilos para una luz entre apoyo de 3,50, y si lo llevo entre correas o en luz entre apoyo 1,90, puedo tener hasta 150 kilos para 10 milímetros de espesor. Y acá tenemos la de 60 milímetros, que ya presenta luces de 4,35 metros entre apoyos para 60 kilos, y luego de 2,65 para 150. Importantísimo esto, y lo vamos a ver más adelante. También siguiendo la norma, hay una carga puntual que uno debe respetar por temas de deflexión en atención a la norma europea. Esto es una teja que ha mostrado desde sus inicios una gran aceptación en el mercado. Kingspan tiene una teja similar, se llama la King Roof, también con una tabla de cargas, tiene las capacidades de la resistencia del acero, 320 megapascales, espesor en poliuretano de 18 hasta 80 milímetros, distancia entre ejes, distancia entre apoyos, desde 1,50 a 5 metros. Entonces comienza uno, y si miramos atrás en la historia, teníamos hasta 1,70, salvando distancia entre correas de cubierta. Entonces aquí ya tenemos desde 1,50, 3 metros, 4 metros, 4,50, 5 hasta 5 metros. O sea que ya comenzamos nosotros con estas tejas tipo panel a tener distancia entre apoyos bastante grandes, con unos ahorros que más adelante iré comentando. Vienen en láminas de 0,35 milímetros, 0,40 ambas láminas, 0,50 o bien sea la lámina superior en 0,40, 0,35 y con sus capacidades de carga, interesantísimo, ¿no es cierto? Todo en atención a la norma europea para tejas tipo sándwich, tipo panel, ¿no? Y respetando las deflexiones máximas. Pero esto es un trabajo, las tejas llevan un trabajo serio y bien construido. Kingspan, teja King Roof, muestra también sus propiedades térmicas, peso del panel, de 18 milímetros hasta 80 milímetros, desde 7 kilos hasta 14 kilos por metro cuadrado. Y tiene sus propiedades térmicas. Es importantísimo hoy en día esto en el diseño bioclimático de grandes superficies. Es importantísimo. Propiedades acústicas, ya no tenemos lo que nos pasaba hace 20, 25 años cuando nos rechazaban. Estamos haciendo ese cambio de querer pasar de eternidad a teja metálica, ya tenemos control acústico. Acesco con su teja arquitectónica tradicional, de mucha historia. La canaleta, no sé cuántos años tiene esto atrás, pero son muchos, porque recordamos haber diseñado muchas cubiertas sin canaleta. La Master 1000 reciente, tenemos la teja sin traslado, standing seam,
vamos a llamar la teja standing seam se conoce pues también en el mercado. Y la última, la Metal Root Acesco en grado 40, lleva hace poquito, yo creo que hace 2 o 3 semanas fue la presentación. Tiene su tabla de cargas también, como la tenía Metecno, como la tiene Kingspan, sus tablas de cargas para Metal Root, en atención al espesor, y esto es muy importante, chequeo de carga vía de flexión, viento, asucción, etcétera, etcétera. Trabajo serio, trabajo serio. Y aquí tenemos las distancias entre apoyos para cada una, la teja arquitectónica, la Master Mill, la traslapo, y hasta la canaleta, sus distancias entre apoyos. Interesantísimo poder tener este tipo de productos. Tenemos otro tipo de teja. Esta es una teja bien simpática que no es sándwich, entre comillas, diría yo. Tiene una lámina superior metálica, ¿no es cierto? Tiene su lámina superior es metálica, tiene su sección trapezoidal, pero en la parte inferior tiene un foil, ¿no? Obviamente maneja una distancia entre apoyo mucho más pequeña, ¿ya? Más liviana, y esto es interesante porque esto es como acomodarse un poquito a las naves o a las clasificaciones de luces de vertientes más pequeñas, ¿no es cierto? Y esto es como irse adentrando un poquito también en la parte residencial. Distancia entre apoyos con sus respectivas cargas admisibles, sobrecargas admisibles. Bueno, ahora pasemos a las cargas típicas de cubierta y combinaciones de carga. Las cargas actuantes sobre las tejas de cubierta son las debidas a su peso propio, la carga viva de cubierta, granizo y viento. Esta última conlleva chequeos adicionales en atención al capítulo B6 de la NSR 10, los cuales describo más adelante en un ejemplo. Las combinaciones de carga, y esto es un tema bien interesante, es que tenemos que tener claridad cuando estemos diseñando por viento, tener en cuenta la velocidad de viento, ¿no es cierto? Si queremos trabajar por el método de fuerzas de trabajo o por el método de los estados límite. Importante la velocidad de viento. Descripción de cargas actuantes, carga viva de cubierta, pendiente superior a 15 grados, usar 35 kN, 0.35 kN por metro cuadrado, inferior a 15 grados, 0.5 kN. Granizo, 15 grados, 0.5, pendientes inferiores a 15 grados, 1 kN por metro cuadrado. Esta carga de granizo es en ciudades que están por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Importante ello. Y llegamos a la carga de viento, importante de la velocidad de viento, decía yo, por el tema de método, proceso de trabajo y estados límites, donde vamos a tener unas presiones y unas succiones. Este es un ejemplo de un pórtico, ¿no? Demuestra pues la dirección del viento y la presión lateral en los muros o cerramientos, las succiones que se presentan en la cubierta y obviamente en el cerramiento siguiente. No antes tenemos que hacer referencia en cuanto al viento se refiere, ubicar, y es parte de nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Más adelante, ubicarnos en nuestra geografía nacional en cuanto a la región y las velocidades para trabajar las combinaciones cuando se trata de procesos de trabajo, ¿no es cierto? Eso es importantísimo tener en cuenta porque tenemos que correlacionar. Cuando llevemos las presiones, ¿no es cierto? Bien sea de succión o de presión, ¿no es cierto? Es importante poder comparar esos datos contra nuestros catálogos de nuestros proveedores de la teja, ¿no? Entonces, de aquí obtenemos bajo un proceso, ¿no es cierto? Tenemos unas presiones, repito, ya, y tenemos que tener en cuenta que la teja, que las capacidades, las cargas, las sobrecargas en esta teja, que el proveedor nos, oiga, esto es bajo la método de proceso de trabajo o bajo el estado límite. Entonces, en Bucaramanga, Cúcuta, Tunja, región 1, velocidades de 60 km/h,
Bogotá, Armenia, Pereira, donde tenemos dos ciudades aquí interesantes, 2.000 metros sobre el nivel del mar, carga de granizo mínima de 0,5 kilonewtons, como expresaba atrás, y 1 kilonewton, y tenemos velocidades de 80. Cali, Pasto, Ibagué, región 3, 100 kilómetros por hora. Medellín, 120 kilómetros por hora, y algo simpático de Medellín, que bueno traerlo a colación. Una cosa es la ciudad, un tema es la ciudad de Medellín, y otro tema es de pronto tener construcciones en Río Negro, Guarne, donde están sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar, y toca adicionarle a esta carga de viento, cargas de granizo, y es una labor, un tema interesante de abordar. Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, 130 kilómetros por hora, o por referenciar las más destacadas, donde la influencia del viento en la capacidad de las tejas es importantísimo, al igual que en Medellín y en Bogotá, esta última por el tema de la carga de granizo. Podemos ver el comportamiento de la carga de viento para un sistema principal de resistencia sísmica. Edificio abierto, vamos a tener succiones. En un edificio cerrado, con aleros, vamos a tener presiones, succiones en los aleros. Edificio cerrado son valores representativos como para tener una idea. Y sobre todo el tema de la presión negativa interna y presión positiva interna, que sumando estas presiones obtenemos una carga final, que es la que tenemos que confrontar con nuestros catálogos de sobrecarga de nuestras tejas. Lleguemos a un ejemplo. Yo creo que este ejemplo es bien interesante y es algo que vale la pena. O sea, los que llevamos varios años calculando, diseñando estructuras, siempre nos preocupamos por la carga muerta y la carga viva, y después nos preocupamos por la carga de granizo, y siempre la carga de viento ha sido una preocupación, pero pensaría yo que no profundizábamos. No sé, me incluyo. Yo cada día que hago un diseño viento me sorprendo con ciertas cosas que me encuentro. Interesantes, diría yo, ¿no es cierto? En atención a la geografía nacional en cada ciudad, pues, puesto que cada ciudad tiene como lo comentaba, tiene su propia velocidad de viento y genera unas presiones en atención al punto. Interesantes cuando uno está diseñando, se encuentra que a veces la carga de viento es supremamente importante, pero muy superior a lo que uno podía llegar a pensar de las cargas vivas o el peso propio de la teja en particular. Vamos a ingresar un ejemplo que lo he resumido y he ubicado he dispuesto en un edificio lo más típico que uno puede conseguir ver a nivel nacional, ¿no es cierto?, como consultor. Pero hay un tema que es bueno tener en cuenta, que ya lo condiciona. Es el tema hoy en día del uso de los rociadores, los sprinklers, en atención a la NFPA 13, ¿no es cierto? La pendiente máxima es de 9.5 grados, ¿no? Entonces ya te condiciona que cierto tipo de tejas no puedes utilizar si la pendiente máxima es 9.5 grados, o sea, un 16.7%. Entonces, de ahí en adelante te condiciona inclusive hasta la carga viva, te condiciona inclusive hasta la carga de granizo. Entonces, es importante trabajar en equipo. Esto es las primeras observaciones que uno debe tener en cuenta, es que los proyectos se inician trabajando con el arquitecto, trabajando con el cliente de la mano, y no recibir al final un proyecto donde no hay mucho que hacer. O sea, los proyectos se construyen desde el inicio, pensaría yo, desde la prefactibilidad, no solamente de construirse desde el punto de vista económico, sino tener en cuenta el entorno cultural, tantas variables para hacer un proyecto exitoso. Debe comenzar al mismo tiempo. O sea, el arquitecto, el cliente debe tener un acompañamiento del estructural, el acompañamiento del geotecnista, acompañamiento de otras disciplinas, y hay una muy importante, pensaría yo también, que
que no podemos dejar a un lado, que es la ingeniería del juego. Es un tema que nos atañe a todos, que está tomando mucha fuerza en los últimos años, ¿no es cierto? Pero un tema bonito, es un tema bien bonito que va a tener muchas discusiones. Las tiene y las seguirá teniendo a futuro. Entonces ya este ejemplo inicia pues con una condición: va a tener rociadores. Los rociadores no van colgados de la teja, los rociadores van colgados de las porras de cubierta, ¿no es cierto? Porque su eficiencia, según las últimas investigaciones, hombre, es para un máximo de 9.5 grados en la vertiente. Entonces, obviamente, ya la carga viva no podemos utilizar .35, ya nos 0.5 kilómetros metro cuadrado, que es inferior a 15 grados, ¿no es cierto? La carga de granizo, ya pues, voy a suponer que vamos a estar en Bogotá y que tengo que utilizar granizo, y pues la mínima carga de granizo es 0.5 kilonewton, pero como no es mayor o igual a 15 grados, pues tengo que asumir un kilonewton metro cuadrado. Eso se parte de nuestro ejemplo. Luego viene el análisis de viento. El análisis de viento tiene tanto de largo como de ancho, es un tema muy rico. Y vamos a trabajarlo, este ejemplo, haciendo un resumen rápido de lo que es el método analítico en atención al título NSR 10. Llevamos unas presiones, altura media de la cubierta o a cualquier altura del edificio, OH y QZ respectivamente. Vamos a suponer que este edificio tiene una exposición C, que la altura del edificio es 12 metros, que en atención a la tabla B653 tenemos un caso C, un caso H104. Pongo asterisco porque muy seguramente Barranquilla no puede tener una exposición C, muy seguramente va a tener exposición D, pero para efectos de este ejemplo que vamos a comparar, pues hago la salvedad y vamos a dejarlo en 1.04. La topografía también con exposición C, 1.34, factor de direccionalidad 0.85, categoría 1, esto es un edificio, una bodega, un sedio, algo sencillo, ¿cierto? Región no propensa y con posibilidad de huracanes con velocidades máximas de 150 km por hora y 0.87 de importancia. Y viene algo bien simpático, que es bueno que lo tengamos en cuenta, que es el coeficiente numérico 0.63. Entonces tengo varias ciudades aquí, ¿no es cierto? Tengo la altura de la edificación 12 metros, ya. Tengo a Bogotá a 2.650 metros sobre el nivel del mar. He sumado a los 12 metros, tengo 2.662, ¿no es cierto? Entonces, bajo esta formulita exponencial a menos z sobre 8.000, hombre, este coeficiente de 0.613 podemos dejarlo en 0.439. Importantísimo. Esto es un tema de optimización bien interesante. Seguidamente Medellín, 1.495 en promedio sobre el nivel del mar, más 12, 1.507, en 0.508. Cali, 1.018 metros, más 12, 1.030, 0.54. ¿No? Entonces este 0.613 reducido pasa a 0.539 en Cali. En Barranquilla, 0.611. Bucaramanga, 0.544 y puse en asterisco, 0 metros, 12, 0.613. Es lo original. Entonces para ciudades, a presión, para Bogotá, región 2, vamos a tener 0.36 kilómetros cuadrados. Medellín 0.92, y vamos a trabajar con estado límite. Este ejercicio, este ejemplo, lo vamos a trabajar por estado límite de resistencia. Medellín, región 4, 0.92, casi 3 veces Bogotá, UH. Cali, 0.68, casi 2 veces Bogotá. Barranquilla, 4 veces Bogotá. Bucaramanga, la más bajita, 0.27, y asterisco 5, 1.34, que sería Barranquilla. Entonces ahí tenemos 1.33 kilonewton, o sea, unos 133 kilogramos por metro cuadrado. Importantísimo. Y estos factores ya están reducidos, exceptuando en Barranquilla, ¿no? Pero es importante la incidencia de este factor en la optimización del diseño de las estructuras y de las tejas, evidentemente. Importante, esto es algo importantísimo,
el ancho efectivo de teja. Esto es el ancho efectivo de teja, está la separación entre apoyos, L, la separación entre correas, ¿no? El ancho efectivo es el mayor entre A más B, A sería 1, B sería 1 para nuestro ejemplo, multiplicado por 0.5, nos da 1, o el mayor entre L por 0.33. Importante esto, ya lo vamos a ver. Vamos a asumir que este es un edificio parcialmente cerrado, ¿cierto? Vamos a hallar sus coeficientes de presión interna. Aquí los tenemos, en atención a esta tabla. Y colocamos la separación. En este ejemplo, vamos a colocar una separación de correas desde 1.5 metros hasta 3 metros. Entonces, aquí tengo en un color rosadito, por decirlo de cierta manera, anaranjado, para 1.5 metros y para 3 metros un color verde. Ancho de teja, 1 metro, ¿no? Ancho de teja, va a asumir de 0.5 metros, ¿ya? Y en atención a esta tabla de acá, dicen que el caso 1 para un área efectiva, para un ancho de teja de 1, con 1,50, vengo por aquí, ¿no es cierto? Y hallo un factor de menos 2.6, ¿ya? Si sigo con este 0.5, me voy con 0.75 que está del 1 a la izquierda, tengo menos 2.8. Ahí tenemos el pequeño, segunda gran observación. Anchos efectivos menores a 1 tienen unos factores externos de presión mucho más altos, porque el ancho efectivo se encuentra a la izquierda del 1 y estas áreas efectivas se encuentran a la derecha y son factores, como pueden ver, de menos 2.6 contra menos 2.8 y eso también es importante. Menos 2.4, menos 2.7, etcétera, etcétera. O sea que, fíjense, un ancho de teja de 0.5 metros nos representa un comportamiento, una presión de viento mucho mayor que la que va a tener una teja con ancho de 1 metro. Pequeño detalle, pero importantísimo. Entonces, como les decía, vamos a tener las correas que están a 1.5 metros. Vamos a tener unas presiones, unas cargas de succión. Bogotá de menos 1.12 metros, si es con separación a 1.5 metros. 1.5 metros, ¿no es cierto? Menos 2.6, me arroja que para Bogotá tengo menos 1.2. Pero si la separación entre correas es de 3 metros, ¿no es cierto? Y un ancho de 1 metro, pues es 0.83. O sea, 1.12 menos 0.83 es una diferencia importante. Esta columna tiene separaciones entre correas de 1.5 metros y esta tiene separaciones entre correas de 3 metros. No quise en el ejemplo continuar con 0.5, que está en café, ¿no es cierto? Puesto que las presiones iban a ser altísimas, ¿no? Y hoy en día uno utiliza muchas tejas con ancho de 1 metro. Entonces, nuestro ejemplo se desliga de aquí de ancho de 0.5 metros, tengo unos factores superiores, y nos vamos acá con un ancho de teja de 1 metro para unas separaciones entre correas de 1,50 y 3 metros. Estas son las columnas, tenemos unas succiones de menos 1,12, Barranquilla menos 4,20, kilonewton metro cuadrado. Pero si fuese separación a 3 metros, 3.13, es un 33% menos. Importantísimo. Aquí tenemos las presiones, mínimo de 0.40, entramos en RFE, mínimo 0.60 kilonewton metro cuadrado, ¿no? Repetimos, aquí está Bogotá, 1.12, Medellín 2.91, 2.14, Barranquilla 2.4, menos 4.2, 0.85 y aquí las presiones positivas. Entramos a las combinaciones con apoyos a 1.5 metros. Tenemos la columna de Bogotá. Seguimos cada una de estas combinaciones. 1.4 no la coloqué en la ecuación, puesto que es el peso propio. Y comenzamos con estas ecuaciones. Con estas combinaciones, entregamos todas estas cargas acá a la carga de granizo. Perdón, me devuelvo. La carga de granizo, la carga de la cubierta, interactuar. Y obtenemos una presión de 2 para Bogotá de 2.02
presiones, una succión de menos 1,02, una succión de menos 1,03 en Bogotá, presión de 2,02. Recuerden que tenemos granizo de 1 kilonewton por metro cuadrado. Medellín, 2,82. Repito, este color es para separaciones de 1,5 metros. Cali, menos 2,05, succión. Barranquilla, succión, menos 4,11 kilonewtons. Bucaramanga, presión, 1,22. 1,5 metros, pero si me paso a 3 metros, haciendo las mismas combinaciones, traigo esto de aquí, lo pongo acá, y las combino acá, ¿no es cierto? Bueno, se mantiene Bogotá en 2,02 sin presión, pero como la carga de viento es dominante, ¿no? En Medellín pasamos de 2,82 a 2,08 con estos 3 metros, ¿ya? Entonces, aquí existen unas reducciones del 38%, del 36%, hasta el 40%, pasando de apoyos de 1,5 metros a 3 metros. Esto es importantísimo. O sea, lo que conlleva que estas tejas de cubierta que sirven para salvar grandes distancias de apoyo entre correas, ¿no es cierto? Son bien interesantes, ¿ya? Si elegimos el panel, ¿no es cierto? Para una teja soportada cada 3 metros, ¿no? Podemos utilizar un panel de una lámina superior e inferior de 0,5 milímetros con un espesor de 60 milímetros, ¿no? Y para cada una de las ciudades, ¿ya? Y las de 1,5 metros, obviamente, los paneles son superiores. Para salvar la luz de 3 metros, los paneles tienen mayor espesor, ¿no es cierto? Pero para 1,50 son de menor espesor. Como observación, para anchos de teja menor a 1 metro se incrementa la solidarización debido al viento. Para separaciones menores entre correas se incrementa la solidarización debido al viento. Pero esto no es bueno. Sí, claro, voy a tener separaciones cada 3 metros, tengo que aumentar el espesor de la teja, ¿no es cierto? A 1,50 tengo que utilizar una teja de menor espesor, eso obviamente es importante en el precio por metro cuadrado, ¿no? Pero sucede que también los apoyos. La teja tiene unos soportes. Yo tengo que calcular los perfiles para ello. Entonces, siguiendo el mismo color y siguiendo la misma de 1,5 metros, verde 6 metros. Entonces, correas cada 1,5 metros me arrojaban, escogí unos perfiles seleccionados que cumplan deflexiones, que cumplan resistencia, condiciones de servicio, etcétera, etcétera. Y al pasar de 1,5 metros a 3 metros, ¿no es cierto? El indicador de kilos por metro cuadrado nos da ahorros cercanos a los 3,9 kilos. Y esto es importantísimo, o sea que menor número de elementos metálicos que instalar, ¿no es cierto? Menor número de grúa que instalar, ahora hombre grúa. Menor número de elementos metálicos es optimización y eso va para el cliente. Toda esa optimización va para el cliente. Entonces aquí comparo la teja a 1,5 metros, ¿no es cierto? Y comparo la teja a 3 metros. Y estas serían pues las cargas con que tendríamos que diseñar cada una de nuestras correas. Entonces, ¿para qué distancias tan pequeñas entre correa 1,50 cuando voy a tener unos excesos de solicitación, cuando pueda hacer la estructura mucho más sencilla, diría yo, ¿no es cierto? Pero no contento con ello, al pasar de 1,5 a 3 metros, ¿no es cierto? Entonces me di a la tarea de hacer un análisis, unos diagramas de momento, ¿no es cierto? Asumiendo una vertiente aquí de 6 metros, de aquí a acá, correas cada 3 metros, tenemos unas solicitaciones de 58 kilos metro, otras de 69. Obviamente si tuvo apoyos a 1,50 van a ser menores, ¿no es cierto? Pero si ubico ya correas a 2,40, me aumenta la solicitación 81.
74 en negativo, 81 en positivo. Correas a 2 metros, 66, 61, ¿no? Diferentes apoyos. Y llegó un apoyo, si estábamos nosotros de 1,50 a 3 metros, ¿no? ¿Qué pasaría si el comportamiento de todos estos elementos, lo más crítico está aquí en el inicio, ¿no? Y al final, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Cojo una correa a 2 metros, ubico una correa a 2 metros y la otra las coloco a 2,70. Yo tengo momentos vectores positivos casi idénticos, un comportamiento ideal para la teja, no tiene sobresaltos, le damos el mayor uso, momentos negativos de 70 kilogramos, 66 aquí, 70, ¿no es cierto? Negativos. Entonces no tengo que exceder a la teja, puedo optar por una teja más económica que la que encontramos allá atrás, ¿no es cierto? Y estos apoyos aquí, pues no van a estar tampoco excedidos, o sea que sigo sacando elementos con solicitaciones mucho más livianas que las que tenía más adelante. Mira, con apoyos cada 3 metros, momento negativo de 93 kilogramo metro, y acá 98, pequeño arreglito, paso de 98 a 64, 50% menos casi. Y eso es ahorro para nuestro cliente. 93 a 70, un 40%, 30%, perdón. Ahorro para nuestro cliente, ¿no? Y si colocamos una carga distribuida, el comportamiento casi que es idéntico. Puse 200 kilos porque es la carga que uno chequea para en tejas de cubierta para que cumpla las condiciones de servicio por flexión, ¿no? Sería la flexión, una persona caminando, una carga puntual. Igual pasa con una carga de 100 kilos por metro lineal, suponiendo granizo, ¿no? Entonces, repito, la misma configuración se comporta bien para los 200 kilos como carga puntual, chequeo de formaciones, de flexiones, ¿no es cierto? Y tenemos estos apoyos intermedios de aquí a 2,70 y el primero y el último a 2 metros, lo mismo, mira, valores casi que idénticos. Entonces, esto es un diseño pensando en el cliente, este es un diseño pensando en sacar el mayor provecho a la teja, salvando luces hasta 2,70, ¿no es cierto?, entre apoyos, ¿ya? Y obviamente, después de la teja, vienen las correas de cubierta y por ende la estructura metálica. Eso es ahorros para nuestro cliente importante. Las fijaciones importantes, las fijaciones de las tejas, ¿no? 2 pernos como mínimo. Las fijaciones es un tema que dejo la inquietud, porque las fijaciones de las tejas en cada uno de los apoyos nos van a servir a futuro, porque va a ser el otro futuro de las tejas, de estas tejas tipo sando y las tejas metálicas, ¿no es cierto? Puesto que, porque nosotros podemos constituir unos diafragmas en las naves industriales, y eso mejora mucho el comportamiento ante cargas horizontales de sismo y viento. Futuro, ese es el futuro. Diseñar un diafragma con tejas de cubierta. O sea, nosotros también colocamos una serie de elementos de arrostramientos horizontales, ¿no es cierto?, en las vertientes, ¿no? Generando, ¿no? Simplemente colocamos el primer módulo estable, una riostra en el plano vertical, una riostra horizontal, le damos el primer módulo estable y crecemos hacia los lados del edificio y nos venimos techando, ¿no es cierto?, y fijando nuestra teja sencilla o tipo Sandwich, y ya nos queda una gran cercha, entre comillas, de 6 metros como mínimo, o 12 metros, o 15 metros, ¿no es cierto?, controlando aquí estas fuerzas horizontales de viento. Imagínense, porque las cargas de viento son importantes para el cálculo del sistema principal. Reparte las cargas horizontales bien, las reparte bien, puesto que yo tengo aquí una cercha dispuesta de manera horizontal, ¿ya? Menos elementos metálicos. Este es el futuro. Allá tenemos que llegar. Diseño de diafragma con tejas de cubierta, ¿no es cierto? Aquí están los pernos, la fijación de los pernos, ¿no es cierto? La costura longitudinal. Aquí está el elemento de soporte correa. Al final, cómo le damos la vuelta
cómo constituimos una cercha que va a mejorar el comportamiento del diseño de nuestra nave de edificación, ¿no? Hay otro tema importantísimo, es el diseño el diseño de tejas de cubierta especiales. Y no puedo finalizar esta intervención sin nombrar la lana mineral de roca, que ese sería el compuesto que reemplazaría las tejas tipo sándwich, ¿no es cierto?, cuando yo quiero tener una resistencia al fuego. ¿Qué es el futuro? Hombre, saber emplear estas tejas, ¿no es cierto? Saber emplear las tejas, aprovecharlas como diafragmas, y créame que los comportamientos la estructura tiene un comportamiento muy bueno, muy parejo. Las deformaciones son homogéneas, por decirlo de cierta manera, ¿no es cierto? Y en cuanto al tema de la protección contra el fuego, eso es un tema de la ingeniería del fuego, ¿no es cierto? Esto también hace parte de las tejas las tejas de cubierta de nuestras edificaciones de hoy en día. Así que este tema más el anterior, pienso de que es producto de otra charla, de otra conferencia para seguir enriqueciendo este tema. Recomendaciones. Se confirma que la carga de viento en ciertas ciudades después de un año riguroso predomina en lugar de la carga vertical. Entonces, quitémonos esa cuestión de carga muerta, la carga viva, no, preocupémonos también por las cargas de viento. Repito, ciertas ciudades, nuestro ejemplo, y yo le colocaba otras cargas, le agregaba la carga muerte, y seguía por ahí siempre mostrando esa tendencia que la carga de viento predomina en ciertas regiones del país. Eso es interesante, la parte de Medellín, Cali, Barranquilla sobre todo, ¿no es cierto? Pero en Bogotá predomina mucho la carga de granizo, definitivamente. Así pasa de 1 kilonewton a 0,5 kilonewton. Este 0,74 llega a 2, o sea que sigue estos 202 siguen siendo predominantes en el diseño de estructuras de tejas, correas de cubierta y la estructura metálica en sí, y la edificación. Se pudo demostrar que el análisis de viento en atención a los anchos de la teja al obtener el ancho efectivo siguiendo la recomendación de la Metal Building Manufacturing Association influye a determinar las presiones y succiones. Es importantísimo el ancho de la teja. Importante, antes de iniciar cualquier análisis de cargas, bien sea verticales, horizontales, tener en cuenta lo siguiente: confirmar la pendiente mínima o máxima requerida por el cliente en atención a las buenas prácticas de manufactura, ppm, o el uso o no de rociadores, pues este último limita el máximo de pendiente de 9.5 grados en atención a la NFPA 13, determinando la carga de cubierta y de granizo en cualquier ciudad del país. Seguidamente, en el análisis de viento, una vez verificar la región donde se ubica el proyecto, tener claridad, ojo, tener claridad, cuál velocidad de viento debo de tomar en cuenta. Ojo, ¿qué método voy a usar? ¿Esfuerzos de trabajo o estados límites? Lo anterior es importante para confirmar con el proveedor de la teja si las cargas admisibles dispuestas en los catálogos son resultado de análisis por alguno de los métodos, esfuerzo de trabajo o estados límites. Tener claridad al usar las comunidades de carga según el método. Recuerde que se permite reducir el coeficiente numérico de 0.613. En nuestro ejemplo, ya tuvimos varias reducciones. En varias regiones pudimos reducirlo en atención a la altura. Pero para reducirlo tenemos que tener claridad de que existen registros climáticos confirmados de dicha velocidad. Tener en cuenta, al emplear el método simplificado analítico, cuando se trate de sistemas principales de registro del viento y revestimientos y componentes, pues los factores de presión varían según el elemento a diseñar. La modulación de las correas de cubierta, aparte de influir en la presión de viento, pues a mayor distancia entre soportes se tiende a disminuir dicha presión. Es favorable en la optimización del diseño del elemento según el indicador. Manejamos en la industria de kilos por metro cuadrado, como ilustramos en el ejemplo, al pasar de soportes o apoyos de correa, distancia entre correas de 1.5 metros a 3 metros, pues llegamos a tener ahorros del 45% en este indicador. Si teníamos 4 kilos por metro cuadrado, 5 kilos por metro cuadrado, estamos hablando de 40.000, 50.000 pesos metro cuadrado, que estamos ahorrando, por Dios. Claro, es evidente que la especificación de la teja aumenta, pero su propio metro cuadrado no se incrementa tanto, ¿no es cierto? Y podemos estar alrededor del 25%, ya
y la diferencia entre uno y el otro sigue teniendo ahorros significativos a nuestro cliente. Así que esto confirma de que debo iniciar mi diseño, la concepción de mi proyecto, perdón, la tengo que iniciar con el cliente, con las especificaciones intrínsecas de cada proyecto, del cliente propio como tal, el arquitecto, el suelista, el bioclimático importantísimo, se me escapaba en la presentación, al inicio de la presentación, todas las disciplinas, la concepción. Yo recuerdo cuando diseñábamos, cuando me invitaban a participar esta línea Carrefour nos invitaba a diseñar sus almacenes hace 20 años, ¿no? Y uno se sentaba con cada una de las disciplinas y diseñábamos el almacén. Por eso lo sacábamos esos almacenes en 3 o 4 meses, porque todo lo teníamos claro. Entonces, inquietudes con el aire acondicionado, inquietudes con el de la teja, inquietudes con bajantes, inquietudes con el de los pisos industriales, los cerramientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pensábamos antes de y logramos proyectos en un corto tiempo. Eso al cliente tiene ahorros significativos. O sea, es la concepción, ¿no es cierto? Cogido de la mano de la consultoría estructural, la consultoría arquitectónica, la consultoría bioclimática, repito. Confirma que las tejas tipo panel, otra conclusión, son óptimas estructuras dependientes de separaciones mayores entre apoyos, consiguiendo ahorros en el diseño de las correas de cubierta. Eso quedó evidenciado. Mire, eso trae pues todo el ahorro que uno pueda obtener. Por último, y no menos importante, los proveedores de teja deben de confirmar las cargas admisibles y que respeten la normatividad vigente, la NSRI, en cuanto al mínimo de cargas de servicio, vivo y granizo, según el título B. Que el procedimiento de obtención de las cargas admisibles obedezcan a las normas internacionales y o nacionales establecidas para tal fin. Repito, aquí en el país hay un gran sinnúmero de productores de teja, pero adolecen, hay unos que adolecen de suministrar una información. La teja no simplemente pesa 5 kilos por metro cuadrado y cuesta tanto, no, la teja resiste. La teja tiene una capacidad ante una solicitación, repito, de viento, de viva, de granizo, que uno tiene que saber lo que compra, y uno tiene que saber lo que va a utilizar en su edificación. Así que los invito a que optemos por empresas que se han tomado, son conscientes de respeto de la normatividad y del buen uso de tantas cosas, de las buenas prácticas de construcción, por decirlo de cierta manera, ¿no es cierto? Han tomado un tiempo, han hecho inversiones importantes con laboratorios reconocidos tanto nacional como a nivel internacional para poder decir, oiga, este producto es de buena calidad, pero así sea de buena calidad, este producto, hombre, respeta todo ese análisis que hice minutos atrás de obtener una carga de viento, bien sea de succión o presión, ¿no es cierto? Respeta que cuando exista un granizo importante en la ciudad de Bogotá, pues resista, aguante, como dice, por decirlo de cierta manera, los 100 kilos por metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, invito a las firmas que de pronto sé que hay muchas firmas que están en ese camino, que no desistan, ¿no es cierto? No desistan de que no solamente comprar una máquina y un rollo y esperar a otro lado el perfil formado es el negocio. El negocio bonito es ofrecer un producto de calidad y que esté atemperado a la normatividad. Y por último, ya estoy llegando a mis últimos minutos. Quedan unos minuticos. Cuando yo digo que debemos de trabajar en equipo de trabajo, debemos de formalizar un equipo de trabajo con el cliente incluido, los interventores, se me escapaban,
los supervisores técnicos de alguna manera, ¿no es cierto? Que esta es la conferencia, me decían que esta es la segunda conferencia que dan en tejas de cubierta en el ICSA en los últimos 4 años, ¿no? Pero es la primera con con índole estructural, ¿no? Y con índole de las bondades de la teja, de las bondades de la estructura que la soporta, etcétera, etcétera. Que dada la situación mundial, esta pandemia nos invita a que nos tenemos que reinventar, ¿ya? Porque al fin y al cabo el cliente, el inversionista, un producto óptimo, respetando las normatividades de producción, de control, de construcción, de buenas prácticas, las aseguradoras inclusive, ¿no es cierto? Esto invita a invertir en el país, o sea, trabajar en equipo y concebir un proyecto rico, con una buena sinergia, conlleva a una reinvención de todo esto. Espero que esta no sea este sea el inicio de una segunda, tal vez hasta una tercera charla de tejas de cubierta, repito, pero ya en la teja de cubierta nos apartamos del tema local, puntual, que es lo que acabamos de describir, y ya la involucramos como elemento principal, estructural en la concepción de una estructura, ¿no es cierto?, ante las solicitaciones horizontales, repito, de viento y sismo, ¿no? Esto conlleva cosas positivas. La verdad que esto, todo está por hacerse. Miren, estas tejas comenzaron hace 20 años. El impulso fue hace 20 años, ¿no? Y en los últimos 5 años sí que ha habido de todo en cuanto a tejas de cubierta, tipo sándwich, tipo sencillas, con poliuretano, con lana mineral de roca, etcétera, etcétera. El crecimiento, y el conocimiento y el uso de la teja está creciendo de una manera importantísima. Así que ese crecimiento pues debe ser acompañado de todos nosotros, Esa es mi última propuesta al respecto. Gracias. Yo creo que ya quedo con el tema de preguntas. No sé si estoy bien, Iván. Sí, señor. Preguntas. Algunas inclusive mientras estabas exponiendo. Ingeniero Iván, no lo escuchamos. Iván, no te escucho. ¿Me escuchan ahí? Ya te escucho. Bueno, son los audífonos definitivamente. Bueno, sí, estamos listos para la sesión de preguntas. Algunas nos las hicieron mientras tú estabas exponiendo y las fuiste respondiendo. Bueno, primero, pues Carlos, muy buena tu conferencia. Nos timbras y nos haces referencia a un tema importantísimo en la construcción, que son las cubiertas. A veces se deja como de lado y no se le da la importancia o la relevancia que se merece, ¿no? Bueno, sí, esto es importante, hay que llamar la atención a eso. Bueno, el tema o una de las preguntas que fuiste respondiendo tocaba el tema de la carga viva, la carga de granizo, la carga de viento y el funcionamiento como diafragma rígido. Eso, pues, tú lo mencionaste, eso da para una conferencia nueva, extensa, y se tocará de otra forma. Esta pregunta te la voy a leer. ¿La reducción del coeficiente 0.613 sí es permitible en la NSR 10? Sí. Yo no veo que, perdón, la persona dice, yo no veo que en ningún lado comentan de que se pueda reducir.
teóricamente se puede, pero legalmente la NSR no habla de esto. Iván, no recuerdo el inciso como tal, ¿no es cierto? Pero con mucho gusto en la presentación que entregaremos, el material, voy a hacer hincapié o referencia en qué inciso, ¿no es cierto?, hace mención al respecto, ¿ya? Sí, como lo dije en la presentación, los tipos, la norma dice, claro, usted lo puede hacer, pero que los estudios de clima puntual del sitio confirmen la velocidad de viento. Entonces, el código dice, usted puede hacer una reducción, pero los datos de sitio a nivel climático tienen que estar muy bien sustentados. Perfecto. Aquí una pregunta que acaba de llegar. ¿Consideras que las cargas vivas de cubierta en la NSR 10 son excesivas? Siguiente. Mira, yo digo, una persona pesa 80 kilos, ¿no? Y tú divides en 2 metros los 80 kilos, tenés 40 kilos por metro cuadrado, en 2 metros cuadrados, ¿ya? Yo siempre tomo eso como regla. Y no son excesivas. La verdad que tengo información preliminar que la van a aumentar en la nueva normatividad, quiero entender. El código americano utiliza 0,9 kilonewton o 1 kilonewton metro cuadrado para carga viva. Obviamente hay unos factores de reducción en atención al área tributaria, pero por más factores que le pongamos a ello, nos queda en 0,6 kilonewton metro cuadrado. O sea que 0,35 a 0,6 va a ser bastante. O sea que lo quería tocar en esta charla, pero no me quise, no lo quise. Por eso es importante ser juiciosos, y sé que lo somos, ¿no es cierto? Que estas combinaciones, tanto por esfuerzos de trabajo, estados límites, en atención a estas cargas se vienen para la carga viva de cubierta, nos invita a reflexionar un poco y a utilizar la imaginación en el entendido de que así como yo hablaba de separaciones de correas de 1,5 metros a 3 metros, pues yo tengo que buscar la manera de que esas solicitaciones de momentos negativos y momentos positivos, en atención a eso que se puede venir a la vuelta de un año, pues eso es ser uno recursivo, ¿no? Y ese espacio de poder pensar para hacer las cosas, va de la mano de lo que expresé al final, nos conlleva a que no nos asustemos con lo que pueda venir, la verdad. Y no son cortas, hay códigos, en conclusión, hay códigos como el americano, que las tiene mucho más altas que la nuestra. Correcto, sí. Este es un comentario, por ejemplo, la carga de granizo, y tú hiciste mucho énfasis en eso. En Bogotá es relevante la carga de granizo, ¿no? Y si uno toma una carga mayor, pues seguramente será diferente el resultado que tengamos en el diseño, ¿no? Sí, bueno. Yo tengo un concepto personal con relación a la carga de granizo. La carga de granizo no tiene, como te dijera, no tiene una condición de desempeño en el momento en que llega a la cubierta, no es igual al de la nieve, ¿no es cierto? No es lo mismo, pero la tendencia es que el granizo se acumule al final de la vertiente, o sea, al lado de la canal. O sea que el granizo también debe invitarnos, ¿no es cierto?, que la carga de granizo de 100 kilos por metro cuadrado, bajo unos análisis juiciosos, deba de crecer desde la cumbrera hasta la vertiente, ¿no? Y eso conlleva también a ahorros significativos en la estructura, no solamente en la teja, sino también en la estructura principal y los componentes como correas de cubierta, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, repito, no es lo mismo que la nieve, y la nieve te muestra
que la misma se va acumulando, ella sigue, el viento la arrastra, ¿no? Y el granizo también, pues son unas pepas y se arrastran, tienen una caída, ¿ya? Importante el tema de las pendientes. Yo diría que una pendiente ideal es que son los 9.5 grados o 9 grados, ya el 5% sí nos obliga a que toda la tenga que tener, toda la cubierta la tenga que diseñar con los 5 kilos de granizo. Así es, la verdad. Ok, perfecto. Bueno, esta otra pregunta. ¿Son iguales todas las tejas trapezoidales de acero? No. Las tejas trapezoidales se diferencian de 3 crestas, 4 crestas o 2 crestas inclusive, ¿no? Teniendo solamente una cresta, y estoy hablando con anchos útiles de teja de 1 metro, ¿ya? Pero las que yo expuse es la que durante 5 años de investigación, ¿no es cierto? Nos hemos encontrado pues que esa es la disposición de 3 o 4 crestas que son las más óptimas y las más eficientes, diría yo, ante el comportamiento de sobrecargas, las cargas de diseño. Perfecto. Esta pregunta, ¿es la teja más liviana la más económica para la obra? Creo que la respondiste, pero... Pero la reitero, no siempre la teja más económica, no siempre, y la tendencia es que no la sea. Es que no quiero pontificar, no quiero decir que no. Todo tiene su análisis, todo tiene su explicación, pero lo que yo mostraba es que una teja liviana, ¿no es cierto?, que puede tender a ser económica con apoyos cada 1.5 metros, no significa que sea la mejor para el resto del proyecto, porque la tendencia es que las distancias entre apoyos superen los 2 metros, ¿ya? Entonces, utilizar una teja menor, con separaciones menores a 2 metros, no creo que sea la conveniente. Perfecto. Esta otra. ¿Cuándo se puede considerar que las tejas arriostran el ala superior de los perfiles de correa? Un tema bonito. En Estados Unidos, las grandes naves industriales conformadas por perfiles tubulares o perfiles tipo lámina delgada, tipo perlín, ¿no? Utilizan unos amarres provisionales mientras le es instalada la teja, ¿no es cierto?, para darle estabilidad a la persona que le instala, ¿no? Pero la teja con pernos cada 30, 40, 50 centímetros le da la estabilidad lateral pertinente. La verdad que así es. Y obviamente eso nos conlleva a tenerlo en cuenta en la próxima presentación para usar la teja como diafragma para toda la edificación. Eso hace parte de ello. Correcto. Y lo arriesgo. Hace un poco llegó esta pregunta. ¿Alguna recomendación de cómo modelar el diafragma de la teja en un modelo tridimensional? Propiedades como material y rigidez. Simplemente colocas un play y le hace el espesor de 0.35 a 0.40 milímetros. ¿Ok? Lo colocas como un diafragma cuando lo utilizas en alguna edificación, ¿no es cierto? Y te permite, haz la prueba y te vas a encontrar con unas sorpresas maravillosas. La verdad que sí. Bueno, dejé aquí, bueno, hablamos ya algo de construcción como tal. Agrupé estas dos preguntas como lo complementario. ¿Cómo es el proceso de diseño de los fijadores, de las fijaciones, seguramente? ¿Y cuál es la recomendación para el diseño de las canales? O si hay algún método, supongo que pregunta la persona, ¿algún método para diseñar las canales? Sí, con las cargas de succión o presión, ¿no es cierto? Y en atención al ancho, al área efectiva, ¿no es cierto? Hay unas condiciones en la bibliografía norteamericana para disponer de los pernos, ¿no es cierto? Obviamente hay unas cargas de cortante, pero hay unas cargas de tracción, ¿ya? Principalmente las cargas de succión.
requeriríamos pernos de tracción, ¿no es cierto? Y sería la misma carga de extrusión multiplicada por el área efectiva y nos da la carga requerida versus la capacidad que va a tener el perno. Generalmente se busca, y lo pretendo, mínimo 2 pernos para anchos de teja de 1 metro, ¿no es cierto? Eso nos da una relación de demanda capacidad de 0.5 regularmente. Y en cuanto a las canales de agua lluvias, tenemos que, primero que todo, obedece un diseño hidráulico. Entonces existe una sección hidráulica y esa sección hidráulica, ¿no es cierto?, tiene un H y ese H tiene una base y por la densidad, y eso nos da la carga por metro lineal mayorada por 1,6, nos da la distribución última y nos permite calcular la parte inferior de la canal, ¿no? Y nos permite verificar el último elemento de soporte, que es la correa de borde, ¿ya? Perdóname, perdóname, termino, tenemos que colocarle una persona de mantenimiento. Debe haber una persona de mantenimiento dispuesta a 1 metro de distancia, o sea, colocar 200 kilos. Equipo de trabajo, limpieza, etcétera, etcétera, 200 kilos, ¿no es cierto? Y el agua, la película de agua que explicaba. Con eso de chequearla, puedes diseñar una canal de agua lluvia. Correcto. Que eso es otro tema y tal vez lo omití, canales de agua lluvia, todos lo que son las solapes, eso es otra conferencia. O sea, cómo hacer fácil la construcción, ¿no es cierto? La construcción metálica. Tiene tantísimas soluciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Para hacerlo lo más versátil, construible. Me parece interesante una charla respecto adicional a esto. Sí, hay, como lo mencioné antes de hacer las preguntas, son los complementarios que no solamente la teja, sino lo adicional. Por ejemplo, esta otra pregunta tiene que ver con las tejas translúcidas. ¿Qué pasa con las tejas translúcidas ante una separación de correas mayor a 2 metros? Las tejas translúcidas definitivamente tienen que tener su propia estructura entre correas, ¿ya? Tenemos que disponer de 2 elementos perpendiculares a la correa y entre sí estos 2 elementos deben tener unos travesaños, por decirlo de cierta manera, que corte la luz a 50, 60, 80 centímetros en atención a la capacidad de la teja translúcida. En resumen, debe tener su propia estructura, ¿no es cierto?, para ser soportada, ¿ya? Y que atienda las cargas de diseño, pero es una estructura que debe ir entre correas, repito. Perfecto. En cubiertas curvas no se pueden usar paneles inyectados. Entonces, ¿qué utilizar? Ya en Colombia podemos utilizar cubiertas curvas con cierto radio. Ya las podemos utilizar con cierto radio. No necesariamente, no debemos de decir no. Ya existen proyectos en este momento, ¿no es cierto?, que se están haciendo, que están diseñados con curvas en los remates, ¿no es cierto?, y en atención a su radio se permite inyectar. Nos hacen un comentario más que una pregunta. No hablaron de la carga de 5.000 libras fuerza que exige HSEQ por apoyo para línea de vida. 5.000 libras son 2 toneladas. Repito, así como no hice alusión al sistema de protección contra el fuego, ¿no es cierto?, a la ingeniería del fuego, las tejas de cubierta soportan estas cargas mediante unos dispositivos, ¿no es cierto? Son los dispositivos especiales que se usan, ¿no es cierto? Y que tienen unos amortiguadores que disipan la energía debido al impacto. Pero también son ya hoy en día de uso cotidiano en nuestras construcciones. Sí los hay y se consiguen de manera, ¿cómo te dijera?,
de uso normal, ya es de uso normal, la verdad, pero sí los hay. Ya, bueno, esta pregunta. He ido escuchando en algunos lados que el análisis de viento va a cambiar en la siguiente NSR. No sé qué sepa usted al respecto. Ha habido muchas quejas de muchos profesionales por la complejidad del cálculo de viento. No sé usted qué sepa o qué opina de esto. Obtener las cargas de viento tiene un número importante de condiciones, ¿no? Y en la medida en que uno va adquiriendo proyecto tras proyecto con cargas de viento, la verdad que el proceso se hace ya muy sencillo, ¿no es cierto? Puesto que debemos acompañarnos del código, de muchos códigos americanos y mucha bibliografía americana, ellos la hacen sencilla, la verdad. Y en cuanto a que vaya a tener cambios, no conozco al respecto. Pero realmente sí, es dispendioso, diría yo, pero nada que se salga pues de lo habitual. Para eso estamos. Nada que un Excel pueda ayudar. Exactamente, así es. Ok, bueno, hemos ya llegado al final de la sesión que teníamos programada, Carlos. Entonces, si quieres despedirte de los casi 150 participantes que tuvimos el día de hoy. Caray. Entonces. Gracias, gracias Iván. Antes que nada, mil gracias por este espacio adicional al teletrabajo que todo el mundo, en el cual estamos todos inmersos. Hora y media además para extender seguir extendiendo la frontera del conocimiento es bien recibido. Y gracias y a todos ustedes por haber asistido y aspiro pues que esta sea la primera y que existan unas 2 o 3 más porque el tema es bastante amplio. La verdad que es bastante amplio y está tomando mucha relevancia. Tú lo decías al principio, uno a veces mira sí, la teja, sí, las tejas no solamente es para escamparnos para de la lluvia o qué solazo, no, la teja tiene tanta vida, tiene tanto por hacérsele, tanto para aportar a la construcción, a las estructuras, que no la puedo mirar con desdén. Para mí está catalogado como elementos no estructurales. O sea, es una calificación que a mí no me cuadra, pero que cumple unas funciones estructurales. Es que por Dios, si no lo es así, no estaríamos aquí sentados. A todos mis gracias, buenas noches y espero haber dejado la mayor inquietud posible de que la única manera de llegar al éxito es intentándolo todos los días para lograr la perfección en este ejercicio nuestro de la consultoría. Muchas gracias. Gracias, Carlos. También agradecemos la asistencia a nuestros participantes y en especial a las empresas que se vincularon como patrocinadores, que son Acesco Colombia SAS y Carlos Rizo Ingenieros SAS. Los invitamos cordialmente a inscribirse a nuestra próxima conferencia para el 29 de octubre, titulada Guía Técnica número 4, Diseño en Condición de Incendios, a cargo del ingeniero Juan David Gómez Roldán. Muy buena. En el chat encontrarán el link de inscripción. Les anunciamos que próximamente vamos a tener la primera edición de la revista del ICCA. El nombre de la revista es Construcción con Acero, revista técnica especializada para el sector constructor. En nuestros canales pues estaremos informando al respecto. Recuerden diligenciar la encuesta de satisfacción para recibir a vuelta de correo las memorias de esta conferencia. También recuerden que ya está a la venta las guías técnicas del ICCA y la guía técnica número 1 está disponible en versión digital.
la guía número 4, como les mencionamos ahorita, ya vamos a hacer el lanzamiento a finales de octubre. Uno de nuestros nuevos canales de contacto de redes sociales es el canal en YouTube. También recuerden suscribirse. No siendo más por el momento, agradecemos nuevamente la participación de las personas conectadas, de Carlos, el conferencista, y de las empresas patrocinadoras. Los dejamos entonces para una nueva sesión y con el panel de producción. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Iván, buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos. Gracias.